igual que el resto de grupos parlamentarios, compartir el dolor por la vida que se perdió, la persona que falleció defendiendo el nuestro monte, y también por todas aquellas familias que perdieron su ganado o las sus casas o las sus herramientas de trabajo con las que también defienden día a día el monte y la tierra asturiana. En esta comisión constatamos que estas cadenas de incendios que venimos sufriendo en los últimos años, que probablemente podamos decir que se inauguraron con el enorme incendio del Valledor, que también venía habiendo otras de tiempo antes, pues constatamos que era síntoma del desorden, del abandono crónico y progresivo al que está sufriendo el monte y el campo asturiano. Este abandono, por una parte, por la desorganización referente a la Administración, que tiene que gestionar directamente los recursos forestales, ¿no? Tiene que ver también con el deterioro del tejido económico que da sustento al campo, un deterioro que, por una parte, pues depende en gran medida de la Administración asturiana, y en varios ámbitos, puede ser la agroganadería, puede ser el turismo, puede ser la propia Dirección de Montes, pero que no solo tiene causas de origen autonómico. Creemos que también se debe este deterioro del tejido económico y de la vida en el campo asturiano a políticas de ámbito estatal y también europeo, que hasta ahora los grandes partidos vienen defendiendo por igual y que vemos cómo vienen castigando de forma sucesiva a Asturias, de manera que las nuevas normativas que rigen cómo se tiene que ordenar el campo y cómo se tiene que ordenar el sector primario, siempre castiga territorios como el territorio asturiano. Después puede xugarse con ambaixes entre discursos diferentes, ¿no?, de un mismo partido, depende de si está en el Parlamento autonómico, si está en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, o si está en el Europarlamento, ¿no?, o se pueden echar las culpas entre unos y otros, pero la verdad es que entre unos y a otros lo que están haciendo es enterrar al campo asturiano con las sus políticas, ¿no? Políticas, en muchos casos, instigadas, y esto siempre hay que ponerlo encima de la mesa, por las grandes cadenas de distribución alimentaria, que tienen mucho que ver con el sector primario y con cómo funciona la producción de alimentos, que, y es muy importante decir siempre, que formaban parte de ese selecto club de donantes a la lista, a las cuentas, al libro de contabilidad en B, que parece que tenía el Partido Popular. Bien, dicho esto, no solo en ámbito autonómico y en lo referente al tejido económico, también los problemas tienen que ver con la falta de medios en extinción, con la falta de prevención. Aquí la responsabilidad probablemente sí sea más en el ámbito autonómico, el escatimar en vigilancia, y algo que creemos que es absurdo, ¿no? Sobre todo porque casi podría predecirse climatológicamente o meteorológicamente el momento en el que se va a quemar. El patrón es predecible. Por lo tanto, si hay un patrón predecible, ¿por qué cuando se están dando esas condiciones de peligro, por qué no se ponen a las guarderías de las distintas consellerías a vigilar el monte? ¿O por qué no se coordina con la Guardia Civil, con Seprona, para que lo hagan también? O sea, ¿por qué se deja desprotegido completamente el monte cuando se sabe que van a acabar quemándolo? Hay otra cuestión referente a la extinción, donde la responsabilidad sí está en el campo estatal, y, por ejemplo, la precarización de las plantillas de las brigadas de refuerzo contra incendios forestales, de las BRIF. Y eso, pues,
esa responsabilidad se enmarca dentro del ámbito estatal, por lo tanto, eso del Ministerio de Agricultura, y está en estos momentos en manos del Partido Popular. Estamos viendo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista comparten en gran medida la responsabilidad, ya sea por la ordenación económica, ya sea por la ordenación de los medios para luchar contra los incendios, pero sin duda están esfarrapando, están dejando como un tizón el monte y el campo asturianos. En cuanto... Esta ya es la parte del diagnóstico, ¿no? Así de forma resumida. En cuanto a las responsabilidades, la única diferencia que planteamos Podemos Asturias con nuestro voto particular fue incluir, efectivamente, al presidente de la autonomía asturiana, a Javier Fernández, porque... para empezar, porque ninguna otra persona dentro del Gobierno autonómico se declaró responsable o asumió responsabilidades por esta serie de catástrofes. No nos circunscribimos al 2015, por la serie de catástrofes que venimos sufriendo desde hay ya años, ¿no? De momento no se conoció ni una sola dimisión ni la asunción de ninguna responsabilidad por parte del Gobierno autonómico, ¿no? Y después también porque, sucedida esta serie de catástrofes, se demuestra que no se puso ningún tipo de solución y ya tuvieron años, al menos que tuvieran el amor propio de ponerse a trabajar desde el espantoso incendio del Valledor, pero ni siquiera. Y mira que ya pasaron años y tuvieron años para ponerse a ello. Pues bien, una persona que se presenta o que se quiere presentar como home de Estado, demuestra que no es ni siquiera capaz de ser home de la so tierra, es absolutamente incapaz, porque no fue capaz de asumir ningún tipo de liderazgo, ni de intervenir, de hacer cambiar este rumbo que está conduciendo a la desaparición y al por calcinamiento del campo asturiano. El campo asturiano que debería ser, el campo y el monte asturiano, una fuente de recursos, que debería ser forma de vida, que debería ser pilar de esa recuperación demográfica de la que tanto fala todo el mundo en este Parlamento, pero que después nadie pone en práctica. Pues bien, el campo asturiano y el último rincón para el presidente de Asturias, y está siendo el último rincón, o tan deseándolo morrer los sucesivos gobiernos asturianos, y por lo tanto creemos que este supuesto home de Estado debería asumir la responsabilidad de estas catástrofes que esperamos que no se repitan. Muchas gracias.